Un feliz sábado, hermanos, para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros y nuestras familias. Eh, Hoy es sábado 31 de agosto del 2019. Vamos a continuar nuestro estudio sobre los mercaderes de la tierra. Esta es la 10ª parte y pues eh, vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones. Pues la idea, hermanos, es a las visitas que vean por primera vez este video, que miren las series, los números anteriores. Es necesario que lo haga para que pueda entender lo que vamos a presentar. De pronto, a las visitas que nos están acompañando en esta mañana, pues hay una tarea pendiente para poder hacer para que puedan entender completamente este mensaje. Ya leímos Apocalipsis 1 al 4, estamos enfocándonos en el versículo 3 de cómo los mercaderes de la tierra, las naciones, han bebido del vino del furor de fornicación de Babilonia, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Pero muy pronto, hermanos, vamos a ver que esos deleites van a llegar a su fin, y vamos a estar en este tiempo, hermanos, con la tarea de llamar a que otras personas salgan de Babilonia. El pueblo de Dios está con esa misión en este tiempo de poder llamar a otras personas a salir del engaño. Nosotros no podemos pasar un día, hermanos, sin qué hacer para el Señor. Entonces, no esperemos a cada uno de nosotros somos misioneros ante los ojos de Dios. Cuando nos comprometemos a estar en la iglesia, es para que seamos misioneros para la honra y la gloria de Dios, y por eso cada uno de ustedes, cada uno de nosotros necesita estar entendiendo el tiempo en el cual estamos viviendo para poder dar la voz del fuerte pregón. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Estamos, hermanos, a postrimerías de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y necesitamos estar atentos a las palabras que salen de Él. Este estudio, como lo hemos visto, hermanos, no es un sermón para que nos durmamos, porque a veces decimos un sermón y nos dormimos, pero este es un estudio. Entonces tome nota para que esté despierto, tome sus apuntes para que eso lo ayude a despertarse. Esto es un entrenamiento, hermanos, es una capacitación y una preparación. ¿Para qué? ¿Qué hemos visto? ¿Para qué la preparación? Muy bien. ¿Y qué nos espera? Persecución y muerte. Muy bien. Entonces, eso es la guerra que se aproxima para el pueblo de Dios y se avecina contra el pueblo de Dios. Este es un hermoso y delicioso pan que vamos a cortar un pedacito y nos lo vamos a saborear hoy, pero pues queda tajado para que lo estudie durante la semana. Es importante que lo haga porque a veces nos toca correr mucho para poder cubrir muchos temas, porque es parte de lo que necesitamos hacer, hermanos. Hay una persona, una hermana en Cristo, que ella es pentecostal. Asistía a las iglesias pentecostales, está ahora siendo alimentada del pan espiritual adventista verdadero, y ella vive en Estados Unidos. Fue la que pidió la oración por el huracán que se aproxima. Ya pasó, antes de ayer estaba en escala 3, en nivel 3, y ahorita ya subió a nivel 4, y al parecer va a tocar en esta semana, va a llegar al continente en esta semana. Entonces, pues hermanos, tenemos que orar por estas personas. Le damos gracias a esta hermana eh, porque está acercándose a nuestro Señor por medio de su palabra, por medio de los estudios, y ella pues junto con su familia han de tomar una decisión. Entonces esta es una porción para que nosotros sepamos pues que estamos viviendo en un tiempo que va a sonar muy pronto, y esa alarma que nos dice que está hecho.
ese alarma va a sonar. Recuerden por favor los jóvenes esto porque pues vamos a ver muy pronto estas escenas. Nuestro Señor Jesús dice: yo soy el pan de vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo haré por la vida del mundo. ¿Cuántos queremos comer de ese pan? Sin él somos nada. Vamos a morir eternamente. Y pues Apocalipsis 16 del 1 al 2 nos habla de la voz que sale del cielo y dice: está terminada la obra, y dice: id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Esto es lo que el pueblo de Dios debe estar diciéndole, advirtiéndole al mundo entero: qué significa la marca de la bestia, qué significa adorar a la bestia, qué es la imagen de la bestia. A ver, jóvenes, Sebas, Samuel, ¿qué es la imagen de la bestia? Eso es la marca de la bestia. Nota: hoy es septiembre 2 del 2019. Debido a una inexplicable falla en el programa de grabación, el sonido desapareció por completo desde este momento en la película original, en la grabación original, hasta 5 minutos antes de terminar la presentación, habiéndose perdido casi que en su totalidad el 95% del audio del video original. Por tal razón tuvimos que regrabar la presentación, y es lo que estamos haciendo hoy para poder entregar este material que consideramos importante para su preparación. Es por esta razón que ustedes van a notar un cambio en el audio y en el audio, y no van a escuchar los comentarios que fueron dados al grupo de hermanos en vivo y los comentarios también de los hermanos. Es una falla que pasó, pero pues para todos los que amamos a Dios las cosas son para bien, pues vamos a incluir una información muy valiosa que no presentamos el sábado. Entonces, teniendo esto claro, vamos a continuar la presentación en el punto donde la dejamos. Y en la semana pasada estuvimos estudiando cada detalle de lo que significa el caos familiar, el caos social, el caos nacional, el caos mundial, caos climático, caos económico, caos moral, caos ético. Mencionamos una información de la semana pasada que en el mundo entero ya se están dando más cosas que tienen que ver con un caos ético y caos moral. En Inglaterra se casó una chica con con un robot. También aquí en Colombia se dio el matrimonio de tres hombres ante una notaría, y eso es lo que estamos viendo, cómo se está dando pues todo el contexto, y pues estamos a puertas de tener el caos espiritual. Vamos a estudiar también el caos financiero asociado con el caos energético más adelante, pero estuvimos estudiando la semana pasada cómo Greta Thunberg, que es una mujer engañosa, una joven mujer engañosa a bordo del barco Malicia, y Malicia en italiano es una joven mujer engañosa. Esto representa una joven iglesia engañosa que está llegando a América. Ella zarpó para América desde Plymouth, Reino Unido, a las 3 p.m. entre las dos tardes, como lo estuvimos estudiando, y también hacíamos la pregunta: ¿qué joven mujer pura zarpó en el pasado desde Plymouth, Reino Unido, hacia América? Y pues fue la joven iglesia pura de la Reforma, que vino huyendo de las persecuciones papales en Europa. Entonces, ¿qué significado espiritual tiene para el pueblo puritano remanente este viaje de este barco engañoso, con esta joven engañosa llegando a América 400 años, que hace 400 años era llamada la Tierra de la Libertad? Y un repaso de la presentación de los mercaderes de la Tierra, parte 9 de agosto 24, veíamos cómo el viaje de los peregrinos
de Europa a América, los verdaderos fundadores de Estados Unidos, arrancó el 22 de julio de 1620. Dice: un grupo de peregrinos con bultos en sus hombros caminaron en Delfshaven hacia el barco Speedwell. Pues son eh, pinturas muy cercanas a esa época. Dice: pintado en Holanda en 1620-1640, muestran al tamaño del Speedwell, y los peregrinos zarparon desde Delfshaven, Holanda, hacia Inglaterra en el Speedwell. El Speedwell finalmente eh, tuvo que devolverse porque tuvo una falla, unos daños. Ellos zarpan hacia América en el Mayflower y parten desde Plymouth. ¿Mm? Entonces, por eso es importante el punto donde Greta Thunberg salió desde Europa, desde Reino Unido, porque están ellos simulando, están ellos copiando lo que sucedió hace más o menos 400 años en las playas de Plymouth en el Reino Unido. Esta es la verdadera iglesia, la joven iglesia que salió para llevar la antorcha de la libertad hacia la tierra americana. Y pues finalmente dice también el 9 de noviembre de 1620, después de más o menos desde julio comenzó el viaje de ellos. eh, eh, pues mientras ellos salieron y zarparon desde Plymouth, llegaron en el 9 de noviembre de 1620. Los peregrinos primero vieron por los peregrinos por primera vez ven América, y pues ellos desembarcan el 11 de noviembre, anclaron en lo que hoy se conoce como la bahía Princetown, y allá firmaron el pacto de Mayflower. Eso lo vimos esa presentación, la presentación del 9 de agosto 24 del 2019. Y aquí vemos una foto, un cuadro, dice: el Mayflower en su arribo en la bahía de Plymouth, por William Formsby Halsall. El- Fue pintado en Massachusetts en 1882. El Mayflower es mostrado en el atardecer luego de su arribo en la bahía y es retratado como un símbolo del comienzo de una nueva era. Entonces, esto es lo que están ellos reproduciendo con la venida de Greta Thunberg a América, que Greta Thunberg está trayendo una nueva era a Estados Unidos, y pues esa es la era de la generación Z, la que va a llevar al colapso y a la crisis de la marca de la bestia. Greta Thunberg, ella es sueca. Aquí nos dice, vamos a resaltar esta información también presentada en la parte 8B de agosto 17. Ella, aquí el titular dice: huelga general propuesta para soportar la protesta de Greta Thunberg. Los empresarios británicos se enfrentan a una huelga general de 30 minutos del próximo mes, o sea, en agosto, en septiembre 20, y ella es de Suecia. Entonces, también vimos en esa presentación lo siguiente, que ella está buscando hacer lo mismo en Estados Unidos, que es establecer pues la protesta y la huelga debido a su campaña para frenar el calentamiento global, y lo va a llevar, lo trajo a Estados Unidos. ¿Por qué fue seleccionada una joven engañosa de origen sueco para este viaje en barco en el 2019? Esta información no fue presentada a nuestra iglesia en este sábado pasado, hace 2 días, y decidimos incluirla debido a que es muy importante para todos. ¿Qué tiene que ver Suecia con el movimiento de reforma y el barco que traía la joven iglesia pura hace 400 años? Vamos a mirar esta información del libro histórico La Gran Controversia de Elena de White, página 217. Dice la autora: eh, Holanda, en sus bancos de arena del Mar del Norte, que luchaba contra la tiranía de España, el más grande y el más opulento de los reinos de aquel tiempo. Para esa época, pues España era la superpotencia mundial
que controlaba pues todo el mundo. Dice la glacial y estéril Suecia, estas, o sea, entre Holanda y Suecia, estas fueron las que ganaron victorias para la reforma. En Suecia también jóvenes, ¿qué? Jóvenes que habían bebido de en la fuente de Wittenberg llevaron a sus compatriotas el agua de la vida. ¿Quiénes? Unos jóvenes. Entonces eso es lo que está haciendo el papado, es falsificando unos jóvenes en Suecia que despertaron la reforma en Suecia. Ahora es una joven sueca la que está trayendo la confirmación de la muerte del protestantismo a, a las tierras americanas. Dice, en Suecia también jóvenes que habían bebido en las fuentes de Wittenberg llevaron a sus compatriotas el agua de la vida. Dos de los cautillos de la Reforma de Suecia, Olaf y Lorenzo Petri, hijo de un herrero orfebre, estudiaron bajo la dirección de Lutero y de Melanchthon y con diligencia se pusieron a enseñar las mismas verdades en que fueron instruidos. Esto, pues como consecuencia de esto, dice en presencia del monarca y de los hombres principales de Suecia, Olaf Petri defendió con mucha habilidad las doctrinas de la fe reformada contra los campeones del romanismo. Manifestó que las doctrinas de los padres de la Iglesia no debía aceptarse sino cuando concordasen con lo que dice la Sagrada Escritura. Está aquí las referencias de lo que dijo él. Dijo, preguntó el reformador, ¿cómo pueden otros formular dogmas a su antojo e imponerlos como cosas necesarias para la salvación? Probó que los decretos de la Iglesia no tienen autoridad cuando están en pugna con los mandamientos de Dios y sostuvo el gran principio protestante de que la Biblia y la Biblia sola es la regla de fe y práctica. Pues bien, si echamos una mirada sobre el oscuro teatro de Suecia y yendo de los maestros a los discípulos nos fijamos en los humildes nombres de Olaf y Lorenzo Petri, ¿qué encontramos? Maestros y teólogos, hombres que entienden a fondo todo el sistema de la verdad bíblica y que ganaron fáciles victorias sobre los sofistas de las escuelas y sobre los dignatarios de Roma. Entonces aquí está el contexto de lo que fue el origen de la reforma en Suecia por dos jóvenes. Por eso es que esta joven está falsificando lo que hicieron, está emulando, están ellos haciendo la, 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 el, lo que fue la verdadera reforma. Ahora están haciendo una burla el sistema papal enviando a esta joven desde Suecia hacia América, exactamente lo mismo que sucedió tanto del viaje desde Plymouth y también el viaje de una mujer sueca representando lo que sucedió en Suecia en el tiempo de la Reforma. Como consecuencia de estas discusiones, el rey de Suecia aceptó la fe protestante y poco después la Asamblea Nacional se declaró también en favor de ella. Se tradujo al sueco por Olaf Petri y el rey, pues, por deseo del rey, ambos hermanos emprendieron la traducción de la Biblia entera y dice, Suecia vino a ser uno de los baluartes del protestantismo y un siglo más tarde, en tiempos de peligro inminente, esta pequeña y hasta entonces débil nación, la única en Europa que se atrevió a prestar su ayuda, intervino en auxilio de Alemania en el terrible conflicto de la Guerra de 30 años. Toda la Europa del Norte parecía estar a punto de caer otra vez bajo la tiranía de Roma. Fueron los ejércitos de Suecia los que habilitaron a Alemania para rechazar la ola romanista y asegurar tolerancia para los protestantes, calvinistas y luteranos y para devolver la libertad de conciencia a los pueblos que habían aceptado la reforma. O sea, por eso es que el papado en el 2019 escoge a una mujer sueca para ir a ondear en las playas americanas y colocar la bandera del paganismo en el 2019. Pues la bandera del paganismo con los símbolos solares, con los símbolos del sol, de la luna y de las estrellas, como lo vimos en la presentación anterior, ha sido plantada en suelo americano y el propósito de la religión por la tierra, que es la adoración solar pagana, que es la oración solar es la cúspide de todas las adoraciones paganas, una tierra, muchas religiones con un único propósito, el domingo
Y en fecha agosto 29 del 2019, la bandera del paganismo ha sido enterrada oficialmente de nuevo en suelo americano por esta joven mujer engañosa. Agosto 29 del 2019, este es el de la página windy.com. Esta fue ellos decidieron grabar la ruta completa de Greta Thunberg, y pues gracias a Dios nos han hecho un beneficio muy grande porque nos han dado mucha información muy valiosa. Esta es Greta Thunberg llegando, arribando a la bahía de Nueva York en este yate de carreras que se llama Malicia. Lo vimos la presentación anterior. A la 1:40 de la tarde ella ya había pasado por enfrente de la Estatua de la Libertad. Aquí vemos en el mapa, este es el sitio donde está la Estatua de la Libertad, y se encuentran dos símbolos. Este es el símbolo del iluminismo. Ya vimos qué significa la tabla que está en la mano izquierda. Vimos que simbolizan estos 7 rayos, las 25 ventanas. También vimos que simboliza la antorcha. Todo esto es un símbolo de adoración pagana idolátrica que Francia, la que estableció el iluminismo, el culto a la razón, por encima de la Biblia, por encima de lo que es la verdad bíblica, y se encuentra con esta joven que está llevando también su símbolo solar de adoración pagana en una bandera negra, y se encuentran ellos aquí pues el mapa, digamos el sistema de posicionamiento global no da una forma como si fuera un hexágono, como un cuadrado, como un rectángulo. Pero pues un barco no hace rectángulos, sino debió hacer un círculo en señal también de una adoración pagana, como mostrando una como, como haciendo alusión a lo que significa la oración solar, como postrándose porque está haciendo el símbolo de un círculo. Y posteriormente siguió ella y finalmente desembarcó en este punto. Entonces este es un símbolo de adoración pagana solar que lo hicieron frente a la Estatua de la Libertad, pues simbolizado por un círculo, y ella llegó a las 3 p.m., desembarca. Entonces sale desde Europa a las 3 p.m. y 15 días exactos después, a las 3 p.m., pues hacen que llegue ella a playas americanas. Esta es la bandera del paganismo que ha sido plantada en Estados Unidos, en suelo americano. Esto es mucha simbología, por eso necesitamos incluir este material. Vamos a ver el siguiente video, que es un video tomado en vivo y en directo, una transmisión en vivo y en directo, y a la vez también vamos a ir registrando, mirando el paso del barco a través de la aplicación windy.com, que era una aplicación que estaba conectado con el barco en posicionamiento global, para que permite ver el barco en el tiempo real en el internet, de cómo iba avanzando. Esta es a las 2:25, ya el barco estaba adelantándose, y aquí vemos el video en directo. Está pasando ya por la Estatua de la Libertad. Vemos al barco. Fondo vemos el edificio nuevo de las Torres Gemelas, que también es un símbolo pagano ocultista. Es un falo de lo que fue la demolición y la construcción de las dos Torres Gemelas. Aquí vemos a Greta Thunberg y vemos aquí el logo de la Unión de Iglesias.
aquí hacen un acercamiento justo en el momento en que ella está pasando, la toma está pasando por por el edificio del reemplazo del World Trade Center. Esta toma pues ya pasó por la Torre de la Libertad, la Estatua de la Libertad. Aquí está el barco. Varios barcos comenzaron a acercarse y justo en ese momento se acercan, desde el momento en que pasa en la Estatua de la Libertad, hay 17 barcos que con la bandera de la ONU con diferentes colores que pues simbolizan lo que son la unión de las iglesias. Y en un artículo que vamos a estudiar ahorita, que tiene que ver que las 17 banderas es la representación de las 17 religiones que están en este logo. Aquí vemos a Greta Thunberg. Luego ya comienzan a descender las velas para poderlo acercar a la plataforma ya de arribo de Greta Thunberg al suelo americano. Esto es transmitido en vivo y en directo en su momento. Y ya han descendido la vela principal y aquí ya vemos los barcos de diferentes colores que se acercan, y esto es a las 2:50 pm. Luego ya a las 3 de la tarde en punto, Greta Thunberg desciende de la barca, desciende del yate, pues en señal de la exaltan, la aprueban, la aplauden, y justo a las 3 pm es que ella está haciendo esto. Entonces, para dejarle la evidencia que a las 3 pm en punto ella toca el suelo americano. A las 3 pm salió de Plymouth 15 días atrás y ahora llega al suelo americano. Él es el padre de Greta Thunberg. Entonces, hay un periódico que fue compartido en la tarde del sábado después de la presentación, por eso pues gracias a Dios estamos haciendo este trabajo de nuevo para poder compartir ese periódico que nos llegó a la iglesia por parte de una hermana que pues muy sabiamente lo tomó, lo leyó, y pues hay una información muy importante que quiero compartir. Aquí vemos, este es el periódico Revista Publímetro, que circula en Colombia de manera gratuita. Este es agosto 30, aquí vemos la fecha, agosto 30 del 2019, el fenómeno Greta Thunberg. Hay diferentes comentarios de diferentes personas, pero voy a resaltar las siguientes. Aquí vemos en este pedacito lo que dice: eh, la idea con la que también coincide la adolescente californiana Clarabelle Mouse, que además cree que su generación va a ser la encargada de grandes cambios. Y esto lo estuvimos estudiando en las presentaciones anteriores, en las cuales los obispos y los cardenales, el cardenal Tucson estuvo hablando que esta es la generación Z, la generación, perdón, Laudato Si, que va a ser la que se va a encargar de implementar grandes cambios a nivel mundial. Y aquí lo está diciendo esta chica, o sea que ya esto ya es un pensamiento que se ha globalizado y se tiene ya en la mente de los niños, que ya de los jóvenes, que ellos son los que van a ser encargados de grandes cambios. Esta es la generación Laudato Si y esta es la generación Z. Esta es la última generación
en la cual vamos a ver todos los eventos desarrollarse de la crisis de la marca de la bestia. Dice el artículo también, señalado en la parte de aquí, dice: al llegar a la altura de la Estatua de la Libertad, Thunberg fue escoltada por una colorida flota de 17 barcos de las Naciones Unidas que representan el mismo número de objetivos de desarrollo sostenible que la ONU quiere ver cumplidos para el 2030. Vamos a ampliar esta información en la presentación del próximo material que estudiemos de los mercaderes. Ahora quiero resaltar algo importante. Quiero que veamos qué dice este resaltado aquí que estoy eh, trayendo para que ustedes lo vean. Dice: dos semanas de viaje a través del Océano Atlántico le tomó a Greta Thunberg a Nueva York desde el puerto británico de Plymouth, confirmando todo lo que hemos dicho en estas presentaciones. Ahora quiero que ustedes vean algo. ¿Por qué el periódico, en un aviso que pues podría ser de cualquier forma, toman la forma del círculo para resaltar eso? Ustedes ven la pantalla completa, el periódico completo, y está señalizado como un círculo, como un círculo. Y esto es exactamente lo que es la adoración solar. Esto es un símbolo de adoración solar. Por eso es clara las señales. El periódico es un periódico colombiano. ¿Por qué el periódico colocó esta forma circunferencial? ¿Por qué hizo esto? Porque es todo un movimiento que está enfocado a nivel mundial para exaltar el domingo. Por eso el Día del Sol, por eso es que es muy importante que entendamos los símbolos para que no seamos sorprendidos, porque los eventos finales van a ser muy rápidos. Y vemos aquí esta pantalla también, este acercamiento, y dice: haz América Greta de nuevo. O sea, ¿quién es el único que puede hacer la creación de nuevo? Dios. ¿Y qué están haciendo con Greta? La están exaltando como si fuera Dios. O sea, ya es que haga de nuevo América de nuevo, porque América pues está destruida. Pero pues eso es básicamente lo que van a estar diciendo, que se implemente, hay cambios, que se hagan cambios. Pero pues esto es una agenda del papado, es una agenda global del papado para destruir a la simiente de Dios protestante que llegó a América. Y estamos viendo ya los eventos finales que se desarrollan ante nuestros ojos. Miremos de qué color es esta bandera. Esto es negro. Ustedes ven que esto fue cuando ella llega a Estados Unidos, y cómo ya tienen preparado la bandera negra, sabiendo que ella venía de vestido negro. Ya tienen todo determinado pues para que se siga esa agenda. También vemos el símbolo circular, supuestamente pues dándole que es de una, que quiere que, de una escritura de ella, de una palabra que ella quiera decir. Pero pues vemos que es un símbolo solar igual acá. Y aquí vemos la bandera que, en la siguiente presentación vamos a comparar, y vamos a ver efectivamente que los 12 barcos que rodearon a Greta Thunberg justo en la Estatua de la Libertad es el mismo número de religiones que están alrededor de las Naciones Unidas. Y de acuerdo a este artículo es que son los 17 objetivos. Aquí vemos la bandera de las 17 religiones que pues pudimos identificar que están alrededor del círculo de la ONU. Y son, de acuerdo al artículo que estuvimos leyendo, son los 17 objetivos de la ONU para cumplir la Agenda 2030 del de la ONU. Pero pues sabemos que es la agenda del Vaticano. Y pues aquí vemos el símbolo solar. Se encuentran dos símbolos: el símbolo solar pagano de la Revolución Francesa, ahora siendo iniciado en América,
La Revolución Americana, después de 200 años aproximadamente, está llegando al suelo americano por medio de una joven engañosa. Business Insider, agosto 29 del 2019, la activista climática Greta Thunberg, de 16 años de edad, está siendo comparada con la Dama de la Libertad después de compartir una poderosa foto de sí misma al llegar a Nueva York en el barco. Dice la activista climática Greta Thunberg, de 16 años de edad, consiguió comparaciones con la Dama de la Libertad en los medios de comunicación social después de compartir una foto de sí misma al llegar al puerto de Nueva York el miércoles por la mañana después de un viaje de 2 semanas sin emisiones al otro lado del Atlántico en un barco. La joven activista llegó a Estados Unidos para iniciar una gira de acción climática de meses de duración por América del Norte y de América del Sur, en la que asistirá a las cumbres climáticas de las Naciones Unidas en Nueva York y Santiago de Chile. Entonces, va a esparcir el paganismo idolátrico con su campaña de cambio climático, que finalmente detrás está Laudato Si, está la encíclica Laudato Si, el numeral 237, que es ley dominical, que es el domingo, la observancia del domingo, no solamente en América del Norte, sino en América del Sur. O sea que ya hizo Europa, ya hizo América del Norte y ahora lo que viene en este tiempo es completar todo su trabajo en Estados Unidos, en Canadá y finalmente eh, irse hacia el sur. Entonces vemos aquí los símbolos solares de adoración pagana y vemos que ella está colocando la bandera negra, ella está vestida de negro, todo el equipo estaba vestido de negro porque pues han traído la bandera negra del paganismo a suelo americano. El miércoles llegó a los Estados Unidos en un yate de carreras de 60 pies neutro en carbono llamado Malicia 2. La adolescente también compartió una foto de sí misma navegando por el río Hudson cuando el barco pasó por la Estatua de la Libertad, reconocida desde hace mucho tiempo como un símbolo de libertad y justicia social para los inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos. Los usuarios de los medios sociales comenzaron a comparar a Thunberg con la estatua icónica y notaron el poderoso simbolismo del activismo climático de Thunberg. Nada es por casualidad, todo está siendo planeado. Llega ella supuestamente con la libertad, la estatua de la libertad en la base en los pies de la estatua de la libertad, en el pie izquierdo hay unas cadenas rotas. Ella está simbolizando que está viniendo a traer libertad de la esclavitud, pero resulta que va a traer es todo lo contrario, va a traer esa esclavitud a nivel mundial. Esta fue la foto que ella compartió en sus páginas de redes sociales. Vemos aquí a Greta Thunberg vestida de negro en este barco que tiene banderas negras como si fuera símbolo de, de los barcos piratas que llegaban en su tiempo con banderas negras y con calaveras. Pues ella está llegando con el símbolo de la oración solar y vemos aquí, miren lo que dice esta foto. Entonces está la bandera que hasta está ondeando en tierras americanas con el símbolo de adoración solar pagana. Dice: gran foto, dos mujeres que son símbolos de libertad, comentó Jan Snowwater en Twitter. Snauer en Twitter, y yo pondría: gran foto, dos mujeres engañosas que son símbolos de esclavitud. Esto es lo que viene para todo el mundo, por eso es necesario que nos preparemos, porque estos son señales proféticas que el fin está próximo. Dice, sigue diciendo el artículo, dice: es una fotografía perfecta con la Estatua de la Libertad al fondo, porque usted y sus partidarios en todo el mundo se han tomado la libertad de defender el futuro de la humanidad de un momento muy icónico capturado. Desde entonces se ha convertido en una voz prominente dentro de la comunidad del activismo climático y ha promovido el creciente movimiento antiaéreo en Europa apodado Flyscam o vergüenza de volar. O sea que ella está haciendo poner en vergüenza a todas las personas que quieran volar en avión, porque pues eso implica pues combustible, implica consumo de gasolina, consumo de combustible para aviones, y eso es lo que vamos a estudiar el próximo capítulo, de cómo se va a llevar poco a poco a una crisis energética debido
al montaje social, al montaje emocional y mental de lo que significa el uso de los combustibles fósiles. Eso es lo que se va a montar a nivel mundial, eso es el próximo caos eh, energético que vamos a ver, y con ese caos energético se va a completar el ciclo y se va a romper el ciclo de cohesión de las familias, de cohesión de la sociedad, de las naciones, y se va a romper el ciclo. Eso es la crisis mundial que se avecina. Ahora, como lo presentamos en la parte 8B de agosto 17, en agosto 1 se reportó que hay una huelga programada en Inglaterra, y que se va a propagar a toda Europa por parte de todo el movimiento de Greta Thunberg en Europa. Dice: los empresarios británicos se enfrentan a una huelga general el próximo mes en septiembre 20. Eso fue lo que se decía, 30 minutos, pero vamos a ver que la huelga propuesta para septiembre 20 será el comienzo de la huelga o paro general en América y en el mundo. Por favor, escuchen ustedes este video que vamos a ver de una de nuestras suscriptoras, que muy gentilmente me envió este video, y que ella lo tomó y registró palabras fundamentales para lo que significa el movimiento de Greta Thunberg en América, que habla de una huelga general o de un paro general a partir de septiembre 20. Entonces, por favor, prestemos atención y escuchemos lo que dice este video tomado de la transmisión en directo de agosto 29 del 2019 del arribo de Greta Thunberg a América. Familias enteras, la verdad, han llegado aquí hasta las afueras de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Por qué? Porque hoy es el primer viernes en que Greta Thunberg, la activista por el cambio climático, la sueca de 16 años que acaba de llegar hace 2 días a Estados Unidos, está también aquí. Ella ha sido la gran inspiración para todas estas personas, cientos de personas que, como les cuento, están a esta hora en Nueva York. Acaban de anunciar una paralización mundial para el día 20 de septiembre. ¿Por qué se va a producir en esta fecha? Porque esa es la fecha en la que empiezan a llegar los líderes mundiales a la cumbre sobre la acción respecto al cambio climático aquí en Naciones Unidas. Y ellos quieren ser escuchados, ellos quieren que las autoridades, los líderes, quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, hagan algo. Lo que están diciendo los jóvenes a esta hora aquí es que no hay más tiempo, hay un solo planeta y no hay un plan B. Ese es el mensaje. Entonces, Greta Thunberg desde Suecia ha llegado hasta acá trasladando sus viernes de paralización de jóvenes para que no solamente los adultos, sino que en general los líderes y los líderes de opinión y también políticos hagan algo respecto a el cambio climático. Ellos dicen: es importante creer en la ciencia, es importante creer en los hechos. Eso es lo que se está viviendo aquí en Nueva York. Para CNN, González, Nueva York. Entonces están diciendo que va a haber una huelga o paro general, y también que no hay un plan B. O sea, el plan que se va a seguir es el plan que está establecido. Y recordemos la imagen de Francisco con Greta Thunberg, y que ella es la generación Laudato Si, y sí o sí se va a tener que implementar todo lo que diga en la encíclica Laudato Si. De Primeros Escritos, página 211, de Elena de White, dice: esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, y esto es lo que es el símbolo de adoración pagano, de adoración solar. Esto es la bandera negra, esto es los símbolos del sol, las estrellas y la luna, que lo vimos en detalle para cada uno de los ejemplos, para cada uno de los símbolos que están en esta bandera de adoración pagana solar. Vemos a Greta Thunberg llegando vestida de negro con el símbolo del círculo solar de adoración pagana, y dice: esta compañía parecía feroz y airada. Entonces lo que viene ahí a hacer es una huelga
que va a conducir a la revolución mundial. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer otros se reunían alrededor de la bandera y ocupaban sus lugares. Entonces, ¿qué viene? Con base en lo que ya vimos que ya llegó la compañía de idólatras paganos a Estados Unidos, ¿qué es lo que viene? ¿Mm? Pues lo dice el siguiente la siguiente párrafo, dice, vino una gran matanza. ¿Y qué se necesita entonces? Si ya viene la gran matanza, ¿qué se necesita? Pues el párrafo anterior lo dice, pureza y santidad a Jehová. ¿Qué viene? Una gran matanza. ¿Qué se necesita? La pureza y santidad a Jehová. Entonces, para estudiar lo que significa la pureza y la santidad a Jehová, tenemos que comenzar a estudiar qué es lo que está pasando en nuestras mentes, qué es lo que viene a nuestra mente. Segunda Timoteo 2:15, estudia con diligencia para presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea, nosotros no debemos tener nada de que nos avergüence. Esta palabra avergonzarse viene del hebreo, del griego anepaishuntos, que significa no avergonzado, es decir, por implicación irreprensible que no necesita ser avergonzado. Entonces, el que no tiene que avergonzarse es lo que hace que esté bien y que esté conforme a la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora, ¿de qué nos podemos avergonzar? Pues finalmente nos avergonzamos de todo lo que sabemos que está mal. La conciencia nos dice que está mal y nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo, qué es verdad, qué es error. ¿Dónde es registrado por primera vez un acto de vergüenza en la Biblia? Entonces, pues, ¿qué dio? Los hermanos respondieron correctamente que en el primer acto fue en la desobediencia que se dio en el Edén. ¿Y qué dio origen a la vergüenza? Pues fue el pecado. El relato de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, cuando Eva peca y después da de comer a su esposo haciéndolo pecar a él también. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer del árbol, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Dice, y dio también a su marido, y él comió con ella, y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Dios viene y conoce qué han hecho, y les dice, pues les pregunta, ¿dónde estás tú? Y Adán dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Vamos a tener muy en cuenta este tema, esta emoción, este sentimiento de miedo. Vamos a estudiar lo que significa el miedo asociado con el pecado para el tiempo que estamos viviendo en el 2019, para lo que viene para el pueblo de Dios. Esto lo vamos a estudiar en el próximo estudio. Lo vamos a presentar en el próximo estudio, que tiene que ver con la manipulación mental y con el control mental y con la manera de cómo la tecnología actual está ya pudiendo leer o registrar los pensamientos humanos. Y por eso es importante que recordemos esto asociado con la recomendación que hice de que vieran una película basada en el libro de George Orwell que se llama 1984. Eso lo vamos a presentar la próxima semana. Dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, él tiene vergüenza y tiene miedo de verse, de que ellos se vieron desnudos. Y dice Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces vemos aquí la secuencia que se da. La codicia es el primer
la primera vislumbre de pecado, de lo que significa el pecado, que fue la codicia. Vamos a ver ahorita de dónde viene la codicia, qué fue lo que originó la codicia, y después viene la vergüenza y viene el miedo. De Historia de la Redención, página 40, párrafo 3, dice: el Señor visitó a Adán y a Eva y les dio a conocer las consecuencias de su desobediencia. Les preguntó: ¿dónde estás tú? Y el Señor no formuló esta pregunta porque necesitaba información, sino para tratar de convencer a la pareja culpable. Y la pregunta que está detrás es: ¿qué te infundió vergüenza y temor? Entonces, ¿qué fue lo que generó vergüenza y temor o miedo? Y dice: Adán reconoció su transgresión, no porque estuviera arrepentido de su gran desobediencia, sino para reprochar a Dios. O sea que también el pecado infundió vergüenza y temor porque había habido transgresión de un mandato de Dios. Eso es lo que nos genera a nosotros finalmente el pecado: vergüenza y temor. Y después viene es el reproche a Dios. O sea, buscar un culpable. Eso es lo que siempre el pecador va a querer hacer, es buscar un culpable para no asumir su propia responsabilidad. Y pues Eva también le dice: pues la mujer que me diste, Eva dice, eh, eh, y Adán le echa la culpa a Dios, ahora pues a través de la mujer, y Dios se dirige a la mujer y la mujer pues le echa la culpa a la serpiente. Entonces siempre es la búsqueda de un culpable cuando viene un pecado. Esto está tomado de Testimonios para la Iglesia, tomo 4 de Elena de White. Eh, el número 29 se titula Testimonio para la Iglesia, el juicio. Dice ella: en la mañana del 23 de octubre de 1879, a eso de las 12, el Espíritu del Señor descansó sobre mí y contemplé escenas del juicio venidero. Las palabras me faltan para describir adecuadamente las cosas que pasaron delante de mí y el efecto que tuvieron sobre mi espíritu. O sea, lo que ella vio hizo que tuviera un efecto sobre ella. Eso es lo que quiero en esta presentación, lo que presentamos a los hermanos, y lo que queremos que ustedes tengan es precisamente que haya un efecto en ustedes después de contemplar las escenas del juicio que se está dando en este tiempo. Dice: parecía haber llegado el gran día de la ejecución del juicio de Dios. El juicio de Dios, cuando comenzó, nosotros sabemos por medio de las profecías de Daniel 8:14 que comenzó en octubre 22 de 1844. Parecía haber llegado el gran día de la ejecución del juicio de Dios. 10.000 veces 10.000 millares estaban congregados delante de un gran trono sobre el cual estaba sentado un personaje de majestuosa apariencia. Delante de él había varios libros y sobre las tapas de cada uno de ellos estaba escrito en letras de oro semejantes a llamas de fuego: el libro mayor del cielo. O sea, está escrito, se llama el libro mayor del cielo. Uno de estos libros, el cual contenía los nombres de los que aseveran creer en la verdad, fue abierto entonces. Inmediatamente perdí de vista los incontables millones que rodeaban el trono, y mi atención se dedicó únicamente a los que profesaban ser hijos de la luz y la verdad. Estos somos nosotros, que profesamos la verdad, que profesamos ser hijos de Dios, ser hijos de la luz. A medida que se nombraba una tras otra a estas personas, o sea, el tema es que va a ser un juicio personalizado, y se mencionaban sus buenas acciones, sus rostros se iluminaban con un gozo santo que se reflejaba en todas direcciones. Pero esto no pareció ser lo que me impresionó con más fuerza mi espíritu. No fueron las buenas obras de este pueblo lo que le llamó la atención a ella, a pesar de que el ángel, digamos, había millones de ángeles sirviendo al trono. La atención de ella se enfocó hacia ese grupo de los que profesaban ser hijos de la verdad, y las buenas obras no le llamó la atención. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Se abrió otro libro en el cual estaban anotados los pecados de los que profesan la verdad. Bajo el encabezamiento del egoísmo, esta es una tabla que hice con base en este escrito,
que nos va a decir que la base de todo pecado es el egoísmo. Dice, bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. Había también encabezamientos en cada columna y debajo de ellos, junto a cada nombre, estaban registrados en sus respectivas columnas los pecados menores. O sea que es como una catalogación de pecados que Dios ha hecho, pero básicamente el principal de los pecados es el egoísmo. Dice, bajo la codicia venían la mentira, el robo, los hurtos, el fraude y la avaricia. Codicia viene la mentira, el robo, los hurtos, el fraude y la avaricia, todo asociado y derivado del egoísmo. Los celos. Bueno, aquí vemos que lo que dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea que lo que generó la codicia es el egoísmo. O sea, la mujer tuvo codicia porque tuvo egoísmo, quiso ser como Dios y eso es exactamente lo que Satanás hizo en el cielo. Por eso fue expulsado. Y eso lo encontramos en Isaías 14 y en Ezequiel también encontramos esa referencia a lo que hizo Satanás en el cielo. Sigue diciendo, bajo la ambición venían el orgullo y la extravagancia. Entonces, bajo la ambición, orgullo y extravagancia, todo derivado del egoísmo. Los celos encabezaban la lista de la malicia, la envidia y el odio. Celos encabeza malicia, envidia, odio. Y la intemperancia, otra larga lista de crímenes terribles como la lascivia, el adulterio, la complacencia de pasiones animales, etcétera. O sea que aquí viene un listado también que viene debajo. Y la intemperancia es todo lo que nos va a llevar a la lascivia, adulterio y la complacencia de pasiones animales. Por eso es tan importante la reforma pro salud en el pueblo adventista y en el mundo entero. Por eso es que incluso ahorita con la campaña del cambio climático se está dando también una política o una propuesta de que no se coma carne. Dios está preparando a todo el mundo y pues Dios también quiere salvar a estas personas que están engañadas y por eso parte de lo que va a hacer la obra de la temperancia en este tiempo es que va a ayudar a que las personas tengan discernimiento para poder tomar decisión sobre la verdad o el error. Dice, mientras contemplaba esto me sentía abrumada y de angustia indecible y exclamé, ¿quién puede salvarse? Esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos ahorita. ¿Quién puede levantar la mano y decir, no, es que yo no tengo avaricia, no tengo fraude, no tengo hurtos, robo, mentira, extravagancia, orgullo, odio, envidia, malicia, adulterio, lascivias, complacencia, pasiones animales? Luego, aquí tenemos que tomar una decisión porque eso implica una transformación completa en nosotros. O sea, ya se acabó el tiempo de seguir jugando y necesitamos tomar decisiones. ¿Quién puede ser justificado delante de Dios cuyas vestiduras están sin mancha? Entonces, el egoísmo es el que ha estado manchando al ser humano y Dios es santo y sin santidad nadie va a ver a Dios. O sea que tenemos que lograr erradicar el egoísmo con sus raíces, con lo que ha derivado del egoísmo para poder estar ante la presencia de Dios. ¿Quién está sin defecto a la vista de un Dios puro y santo? Mientras el ser santo que estaba sobre el trono hojeaba lentamente las páginas del libro mayor y sus ojos se posaban. Mientras el ser santo que estaba sobre el trono hojeaba, ¿qué? Lentamente las páginas del libro mayor y sus ojos se posaban un momento sobre las personas, su mirada parecía penetrar como fuego hasta sus mismas almas y en ese momento todas las palabras y las acciones de sus vidas pasaba delante de sus mentes tan claramente como si hubiesen sido escritas ante su visión en letras de fuego. Está hojeando lentamente, o sea que es un juicio que va personalizado, que va muy lento para que él se va a asegurar que todo lo que esté escrito en esos libros de memorias, en ese libro donde se han anotado todos los pecados,
sea revisado completamente. Dice, el temblor se apoderó de aquellas personas y sus rostros palidecieron. Al principio, mientras rodeaban el trono, aparentaban una indiferencia negligente, pero estaban, cuán cambiados estaban. Había desaparecido la sensación de seguridad y en su lugar reinaba un terror indecible. Cada alma se sentía presa de espanto, no fuese que se hallara entre los que eran hallados faltos. Todo ojo se fijaba en el rostro de aquel que estaba sentado sobre el trono, y mientras sus ojos escrutadores recorrían solemnemente la compañía, los corazones temblaban porque se sentían condenados sin que se pronunciase una palabra. Con angustia en el alma cada uno declaraba su propia culpabilidad y de forma terriblemente vívida veían que al pecar habían desechado el precioso don de la vida eterna. Una clase de personas estaba anotada por haber estorbado la siembra. A medida que el ojo escrutador del juez se posaba sobre ellos, se les revelaban distintamente sus pecados y negligencias. Con labios pálidos y temblorosos reconocían que habían traicionado su santo cometido, habían recibido advertencias y privilegios, pero no los habían escuchado ni aprovechado, y podían ver ahora que habían presumido demasiado de la misericordia de Dios. En verdad no tenían que hacer confesiones como las de los viles bajos y corrompidos, pero como la higuera eran malditos porque no llevaron frutos, porque no aprovecharon los talentos que les habían confiado. Esta clase había hecho de su yo, que es la base de los pecados, que es el egoísmo, algo supremo y había trabajado solamente en favor de sus intereses egoístas. Viene otra vez el egoísmo a estar presente. No eran ricos para con Dios ni habían respondido a sus derechos sobre ellos. Aunque profesaban ser siervos de Cristo, no le llevaron almas. Aquí hay algo muy importante que tenemos que cuestionarnos. ¿Qué trabajo estamos haciendo para nuestro Señor para llevar almas a Cristo? Si la causa de Dios hubiese dependido de sus esfuerzos, habría languidecido, porque no solamente retuvieron los recursos que Dios les había prestado, sino que se retuvieron a sí mismos. Pero ahora podían ver y sentir que al mostrarse irresponsables con la obra de Dios, se habían colocado a la izquierda, habían tenido una oportunidad, pero no quisieron hacer lo que podían y debían haber hecho. Se mencionaron los nombres de todos los que profesaban la verdad. Eso nos incluye a usted y a mí porque nosotros profesamos la verdad, creemos la verdad presente, pero viene esta reprensión. Se reprendió a algunos por su incredulidad y a otros por haber sido perezosos. Habían dejado que otros hiciesen la obra de la viña del Señor y llevasen las más pesadas responsabilidades, mientras que ellos servían egoístamente. O sea que si usted no trabaja para el Señor, si usted no lleva personas a la verdad, si no está trabajando de manera decidida en la viña del Señor, usted es un egoísta. Yo soy un egoísta si no estoy haciendo que mi tiempo, mis recursos sean para la obra de Dios. Si hubiesen cultivado la capacidad que Dios les había dado, habrían llevado fielmente las responsabilidades y habían trabajado en favor de los intereses del Maestro. El juez dijo, todos serán justificados por su fe y juzgados por sus obras. Cuán vívidamente aparecía entonces su negligencia y cuán prudente el arreglo de Dios al dar a cada uno una obra que hacer para promover la causa y salvar a sus semejantes. A cada uno nos da una parte en el plan de salvación. Cada uno debía manifestar una fe viva entre su familia y su vecindario. Entonces aquí no es que porque no tenemos iglesia, no tenemos a quién decirle, no tenemos a la familia y al vecindario, revelando bondad hacia los pobres, compasión hacia los afligidos, dedicándose a la obra misionera y ayudando a la causa de Dios con sus recursos. Pero como en el caso de Meroz, la maldición de Dios recaía sobre ellos por lo que no habían hecho. Habían amado el trabajo que les producía el mayor provecho en esta vida, y frente a sus nombres en el libro mayor, dedicado a las buenas obras, había un lamentable espacio en blanco. Como lo hablamos el sábado, un padre eh, reconoce a su hijo y su hijo se siente bien cuando es reconocido por su padre.
Pero ¿qué pasa si se hacen buenas obras y por parte del hijo y el padre no dice nada? ¿Cómo se siente el hijo? Pues se siente triste, se siente avergonzado porque no está siendo reconocido. Eso es lo que va a pasar en frente de las buenas obras que nosotros hayamos cometido, pero que la buena obra haya salido desde el egoísmo. Enfrente de estas obras va a haber un lamentable espacio en blanco, o sea que va a haber silencio por parte de Dios y no va a ser aprobado, como dice nuestro Señor, bien siervo fiel, ven y entra al reino heredado para ti, pues no lo va a ver porque toda la base de sus buenas obras arrancó del egoísmo. Las palabras que se dirigieron a estas personas fueron muy solemnes. Sois pesados en la balanza y se os ha hallado faltos. Esto fue exactamente lo que sucedió a un rey pagano, Belsasar, y nos están comparando con este rey pagano, y eso significa que pues las obras, si no están basadas en una fe genuina, en una verdadera acción para glorificar a Dios, pues vamos a ser hallados faltos. Habéis descuidado las responsabilidades espirituales en favor de las actividades temporales. Aquí es que tenemos que preguntarnos cuántas de nuestras actividades, de nuestras responsabilidades están enfocadas a la parte espiritual y están siendo opacadas con las actividades temporales, o sea, lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestros estudios, todo lo estamos enfocando más hacia las cosas temporales y las cosas espirituales que son eternas las estamos dejando atrás, mientras que vuestra misma posición de confianza hacía necesario que tuvieseis sabiduría más que humana y un juicio superior al juicio finito. Lo necesitabais incluso para cumplir la parte mecánica de vuestro trabajo, y cuando separasteis a Dios y su gloria de vuestros quehaceres, os apartaste de su bendición. ¿Quiere apartarse de Dios? Pues va a apartarse de la bendición que Él da. Se hizo luego la pregunta: ¿por qué no lavasteis las vestiduras de vuestro carácter y no las emblanquecisteis en la sangre del Cordero? Mi amor hacia vosotros fue más abnegado que el amor de una madre, dice Cristo, para que pudiese borrarse vuestro sombrío registro de iniquidad. Recuerden por favor esto, necesitamos para este tiempo que se borre nuestro registro sombrío de iniquidades, y ofrecerse a vuestros labios la copa de la salvación, sufrir la muerte de la cruz llevando el peso y la maldición de vuestra culpabilidad, soporté los dolores de la muerte y los horrores de las tinieblas de la tumba para vencer a aquel que tenía el poder de la muerte, a abrir su cárcel y franquearos las puertas de la vida. Me sometí a la vergüenza y la agonía porque os amaba con amor infinito y quería haceros volver al paraíso de Dios, al árbol de la vida, a mis ovejas extraviadas. Habéis despreciado esta vida de bienaventuranzas que compré para vosotros a un precio tan elevado. Habéis rehuido la vergüenza, el oprobio y la ignominia que llevó vuestro Maestro por vosotros. No habéis apreciado los privilegios que fueron puestos a vuestro alcance por su muerte, no quisisteis participar de sus sufrimientos y no podéis ahora participar de su gloria. Entonces se pronunciaron estas palabras solemnes: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea que todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, está asociado con la santificación, porque necesitamos tomar esa decisión, de lo contrario vamos a ser catalogados como inmundos y vamos a ser hallados faltos. El libro se cerró luego y cayó el manto de la persona que estaba sentado sobre el trono, revelando la terrible gloria del Hijo de Dios. O sea que es Cristo el que está oficiando como juez, y por eso tenemos que aceptarlo ahora que es nuestro abogado y nuestro defensor ante el trono de Dios. La escena se disipó después y me encontré nuevamente en la tierra, inefablemente agradecida de que el día de Dios, que es el día del juicio final, o sea, el día donde ya se cierran los libros, donde ya no hay más que hacer, el juicio final, no había venido todavía, y que aún se nos concede un precioso tiempo de gracia en el cual podemos prepararnos para la eternidad. La segunda venida de Cristo es el cierre del fin del tiempo de gracia, es el cierre del juicio,
y por eso cuando Él venga ya tiene su sentencia. No esperemos a que venga Cristo porque va a ser demasiado tarde para erradicar el egoísmo con todos sus pecados de nuestra existencia. Entonces esto es una oportunidad porque todavía estamos en tiempo precioso de gracia que podemos prepararnos para la eternidad. Recordemos esto y eso es tiempo de preparación. Entonces, ¿por qué es urgente pedir perdón por mis pecados para que sean borrados antes que se cierren los libros de registros? Pues porque después que se cierren ya no hay nada que hacer y están a punto de cerrarse estos libros de registros. Esto es lo que nos dice la evidencia de los hechos, de los eventos que estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Se podrá hacer algo después de que el juez cierre los libros? Nada. Usted no va a poder tocar, no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuándo es el tiempo para pedir perdón por mis pecados? Pues hoy. Hoy es el día de poder tomar esa decisión. ¿Mm? Apocalipsis 14:1 y miré aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, que es Cristo, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Recordemos que para el tiempo que estamos viviendo se necesita pureza y santidad de Jehová, a Jehová. Y eso es lo que está escrito en el nombre de los 144,000, cuyo que está escrito es el nombre de su Padre. Dice, y en sus bocas no fue hallado engaño porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. O sea, cuando no existe nada de egoísmo en sus bocas porque no hay mentira, porque no hay malicia, porque no hay robo. Están ellos totalmente sin pecado ante la presencia de Dios. Éxodo 28:36, y harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, dice santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra y por el frente anterior de la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón, o sea que era lo que estaba en la mitra enfrente del sumo sacerdote, decía una plancha en oro puro que decía santidad a Jehová, para que Aarón cargue con la iniquidad de las cosas santas y que los hijos de Israel santificarán en todas sus santas ofrendas y estará siempre sobre su frente para que sean aceptados delante de Jehová. ¿Quiénes son los que están aceptados ante el trono de Dios? Los que son aceptados delante de Jehová y sobre cuya frente está escrito santidad a Jehová, que ese es el nombre de Dios. El nombre del Padre es santo, santo, santo. Entonces vamos a ver que lo que está en la vida nuestra es el egoísmo, pero Dios quiere colocarnos una plancha de oro que diga santidad a Jehová. Eso es lo que debe estar escrito en la mente nuestra. No el egoísmo, no la codicia, no la ambición, no los celos, no la intemperancia, sino que diga santidad a Jehová. Es un cambio y una transformación que necesitamos tener. Dice 1 Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. La versión de la King James Version menciona, dice, mas vosotros sois una generación escogida. Por eso es que la generación Z está siendo escogida por el papado para traer la ley dominical mundial, pero el pueblo de Dios debe ser una generación escogida, contraria a lo que es la generación Z. Dice, sois una generación escogida, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envía a Jesucristo que os fue antes predicado. Voy a traer aquí ciertas cosas de este texto. Fue estudiado en profundidad por el pastor Andrew Enríquez en la presentación del sábado que compartimos con el canal, en el canal del viernes 30. Y pues solamente yo voy a traer ciertas cosas importantes para el tema que estamos tratando, pero para que ustedes entiendan qué significa el arrepentimiento y la conversión y los tiempos de refrigerio, les invito a que vean por favor esa presentación. Arrepentimiento es ver
oler el pecado y alejarse y abandonar el pecado completamente. Ver el pecado y cerrar los ojos ante él. En esta semana estuvimos estudiando un devocional que se llama Exaltada a Jesús, y en ese devocional mencionaba que Daniel fue llevado a unas pruebas muy fuertes que querían hacerlo, a llevar a que él pecara, y una de las cosas que hacían era que lo pusieron enfrente de orgías, y él en medio de eso él oraba, y esa era la manera en que se mantuvo íntegro. Eso es lo que nosotros necesitamos para este tiempo. Hechos, el texto está en Hechos 5:30, que nos habla del arrepentimiento. Dice: el Dios de vuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Eso se lo estaba diciendo Pedro a los judíos, a los fariseos, a los escribas de ese momento, pero también nos lo está diciendo a nosotros, porque nosotros también con nuestros pecados somos culpables de la muerte de Cristo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, nosotros con arrepentimiento y perdón de pecados, ¿qué vamos a obtener, hermanos? Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios no va a dar su espíritu a los que le desobedecen. Por eso hay que tener arrepentimiento y perdón de pecados, porque la transgresión de la ley de Dios es pecado, y eso es desobediencia. Y por eso vino el egoísmo, y por eso vinieron todos los pecados después de que Adán y Eva comieron de lo que Dios les había dicho no coman. O sea, ellos desobedecieron a Dios. Entonces, ahora vamos a ver qué es conversión. Conversión es un cambio de pecado a la justicia, y es una transformación o una renovación completa. Los textos están en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 12:1, por tanto ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, más transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la renovación debe ser en la mente, para que Dios pueda colocar esta placa de oro enfrente nuestro que diga santidad a Jehová, que nosotros podamos aceptar el plan de salvación, y podamos ser renovados en nuestra mente. ¿Mm? Eso es lo que significa pureza y santidad a Jehová. ¿Qué significan los tiempos de refrigerio? Pues es la lluvia, el agua o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es simbolizado como agua o como lluvia. Ezequiel 36:24, yo os tomaré las naciones y reuniré de todas las tierras y os traeré vuestro país. Esto es lo que nos dice Apocalipsis 18:4, que es el llamado a salir de Babilonia. Eso es la congregación que Dios está pidiendo ahorita en este tiempo, de salir de todo el paganismo idolátrico, de todas las prácticas paganas. Y después de eso dice versículo 25: y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Nadie que no reciba el Espíritu de Dios puede guardar la ley de Dios, no pueden guardar los mandamientos de Dios. Y por eso el Señor quiere limpiarnos, quiere rociar agua sobre nosotros. Esta agua limpia es un símbolo del Espíritu de Dios. Eso es lo que sucede cuando nosotros somos bautizados. ¿En qué día somos refrigerados entonces? Dice la palabra de Dios, Éxodo 23:12. 6 días harás tu trabajo, y al séptimo día reposarás, a fin de que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu siervo y el extranjero. En la versión King James Version, la traducción correcta dice: 6 días harás tu trabajo, y en el séptimo día descansarás, que es el sábado. El séptimo día es el sábado,
y tu buey y tu asno descansarán, y el hijo de tu sierva y el forastero ha de ser refrescado. O sea que el sábado de Dios, el séptimo día, es un día de refrigerio para cada uno de nosotros. Éxodo 31:17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día él descansó y fue refrescado o refrigerado. Esa es la versión original. Dice, él descansó y fue refrescado o fue refrigerado. Aquí está la versión de la King James Version. O sea que, ¿en qué día somos refrigerados? En el séptimo día, porque Dios también, él dice, fue refrescado. Así como él descansó, no tenía necesidad de descansar, él bendijo, él es el que bendice y él descansó de toda la obra, no porque estuviera cansado, sino para darnos ejemplo. Por eso el sábado es el día en el cual nosotros somos refrigerados, y por eso en ese sábado es que vamos a recibir la santificación. O sea, es el proceso durante la semana. Sábado, de domingo a viernes, nosotros estamos siendo vigilantes, que no haya nada de egoísmo en nuestras vidas, que no haya nada de codicia, nada de ambición, de celos, de intemperancia, y que se puedan derivar pecados, para que nosotros seamos refrigerados o refrescados y recibamos el Espíritu Santo cada semana. O sea que esto va a ser un proceso, es un proceso. Cada semana estamos recibiendo porciones del Espíritu Santo, que nos ayude a finalmente tener en nuestra frente santidad a Jehová. El descanso de Dios es el refrigerio, que es el sábado. Por eso es que en Hebreos, todo Hebreos nos habla del descanso de Dios asociado con el día de Dios, con el descanso de Dios. Cada semana necesito estar arrepentido y ser convertido. Si cada semana estoy arrepentido y convertido, cuando Dios derrame su espíritu sin medida, como dice la palabra de Dios, estaré dispuesto para ser un recipiente sin temor y sin duda, porque ya no hay nada de egoísmo, ya no hay nada de pecado, ya no hay nada de miedos. Acordémonos qué fue lo que generó el temor, el pecado. Por eso tenemos que lograr victoria sobre el pecado en este tiempo. Recibiremos el poder del Espíritu Santo, ser salvados y finalmente seremos sellados. Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el que tiene sed y ríos sobre la tierra árida, derramaré mi espíritu sobre tu linaje y mi bendición sobre tu descendencia. ¿Sobre quién se va a derramar el sello de Dios, el Espíritu Santo? Sobre los que tengan el sello de Dios en sus frentes, que diga santidad a Jehová, y no los registros que Dios quiere que se borren, porque Él quiere en este tiempo que nosotros vayamos en nuestra oración, le pidamos a Él todo lo que tengamos en nuestra mente que esté asociado con el pecado, que sepamos que es pecado, que sepamos que hemos cometido mal, pidamos perdón por esos pecados y que procedamos al arrepentimiento y la conversión, para que podamos recibir el refrigerio, que es el Espíritu Santo, que es el sello de Dios y que está asociado con el sábado, porque el sábado nosotros recibimos eh, la, o sea, el sello de Dios tiene que ver con la obediencia a Jehová, con la santidad de Jehová, y el sello es puesto por el Espíritu Santo, dependiendo de lo que haya en nuestra vida. No puede haber pecados, lo que sí necesita haber es santidad. Job 36:27, Él reduce las gotas de las aguas al derramarse la lluvia según el vapor. Entonces, aguas es símbolo de lluvia, y lluvia y aguas está asociado con el Espíritu Santo. Zacarías 10:1 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. O sea que la lluvia está asociado con el Espíritu Santo, y viene una lluvia tardía. Esa es la efusión sin medida del Espíritu de Dios sobre la tierra. Deuteronomios 11:1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza, sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. O sea, no es que el sábado somos santos y durante la semana nos convertimos en demonios. Estamos para ser santos todos los días. Por eso tenemos que amar a Dios, y el amar a Dios nos va a llevar a una santidad, porque nosotros vamos a estar todo el día meditando en la ley de Dios,
de día y de noche y todo lo que hagamos va a ser prosperado. Y si eso se traduce en amor a Dios. ¿Y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la lluvia temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite? Hay una presentación anterior que explicamos el pastor Andrew Enríquez y pues parte de esa información la tomamos también para explicar lo que es el grano, el vino y el aceite. Es importante que entendamos que estamos a puertas del derramamiento de la lluvia tardía, que es la lluvia, el derramamiento del Espíritu Santo, pero no se va a derramar sobre las personas que no estén meditando en la ley de Dios, que no amen a Dios todos los días y que no hayan hecho la obra, no hayan permitido la obra del Espíritu Santo en la transformación de su carácter. Por eso o es egoísmo o es santidad a Jehová. Y por eso es necesario que recordemos esto para que sea un recordativo en nuestra mente, para que sea como nosotros asociemos cómo quitamos el egoísmo y qué es lo que debe estar frente a nosotros. Oseas 6:1 dice, volvamos, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto está profetizando lo que iba a suceder con Cristo. Después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana sobre la tierra. Nada debiera hacerse regularmente o con un espíritu arrebatado. No pueden corregirse los errores ni hacerse reformas de carácter mediante unos pocos esfuerzos débiles e intermitentes. No debemos ser como las luces que se colocan en época de Navidad que se apagan y se prenden. Nosotros necesitamos ser luz todos los días de la vida, cada momento, cada segundo. El esfuerzo debe ser constante. Eso es lo que nos va a llevar a una santidad, porque Satanás va a estar queriendo introducirnos al egoísmo que nos lleve a mentir, nos lleve al robo, al hurto, a los fraudes, a la avaricia, a cualquier pecado, y tenemos que tener una obra de perseverancia diaria. La santificación no es una obra de un día o un año, sino de toda la vida. Sin esfuerzos continuos y actividad incesante, no puede haber progreso en la vida divina ni obtenerse la corona del vencedor. Estamos preparándonos para el juicio y no es seguro trabajar con nuestra propia sabiduría ni confiar en nuestro propio criterio. Con el espíritu de confianza propia que ahora poseen, ninguno de ustedes podría ser feliz en el cielo, porque allí todos, aun los ángeles exaltados, están subordinados. Ustedes tienen que aprender todavía la subordinación y la sumisión. Ambos deben ser transformados por la gracia de Dios. Subordinación y sumisión a los ojos de Dios para que podamos que se escriba en nosotros santidad a Jehová. La verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Somos santificados por Dios mediante la obediencia a la verdad. Nuestra conciencia debe ser purificada de las obras de muerte sirviendo al Dios viviente. Todavía no somos perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los lazos del yo, ¿qué? Del egoísmo y del pecado. O sea que el yo, el ego, es lo que lleva al pecado y avanzar hacia la perfección. ¿Qué nos impide ser perfectos? El egoísmo. Grandes posibilidades, altos y santos fines están al alcance de todos. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo vamos a ser salvos? Si vemos a Jesús, pero sin santidad nadie va a ver a Dios. O sea, ¿qué es lo que necesitamos en nuestra frente? Santidad a Jehová. Y eso significa cero egoísmo. Y el egoísmo es la raíz principal de todos los pecados.
Entonces, ¿qué tan cerca está el tiempo de refrigerio final, la lluvia tardía? O sea, se está a punto de derramar el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué tan cerca está el tiempo que vamos a volver a ver al Cordero de Dios, el que quita el pecado, que ha quitado el pecado del mundo? O sea, si yo puedo ver a Cristo, significa que Él, el Cordero de Dios, me ha quitado el pecado. ¿Y qué tan cerca está para que volvamos a ver a Cristo? Entonces, si yo no he visto a Cristo antes de que Él venga y lo veo como es, como el Hijo de Dios que ha quitado mi pecado, pues no lo voy a poder ver como el Cordero de Dios, sino lo voy a ver como el león de la tribu de Judá, y lo voy a ver como un juez castigador, como un juez que viene con una sentencia para destruirme. Lo que significa es que la decisión que debo tomar hoy es para aceptar a Cristo como Salvador. Entonces, la pregunta que hicimos, ¿qué se necesita? Pureza y santidad a Jehová. ¿Y por qué se necesita eso? ¿Qué viene? Entonces, esto me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, y esto significa, con lo que acabamos de estudiar, hermanos, que el pueblo de Dios necesita absoluta y de manera segura tener pureza y santidad a Jehová, que en su frente esté escrito santidad a Jehová, porque somos una generación santa, real, escogida. ¿Y qué viene entonces? Una gran matanza. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos, y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. El pueblo de Dios necesita estar en pureza y santidad, porque los símbolos de las figuras del sol, la luna y las estrellas han llegado a tierra americana, tierra de la libertad, el país que más conocimiento ha tenido sobre la verdad bíblica, sobre el sábado. Y esto es lo que viene para América y para el mundo entero, hermanos. Una gran matanza, y por eso tenemos con urgencia que pedirle al Señor que nos dé la pureza y la santidad en nuestra vida. Podemos recibir la luz del cielo solo mientras estemos dispuestos a vaciarnos del yo. Podemos discernir el carácter de Dios y aceptar a Cristo por la fe solo al consentir sujetar todo pensamiento a la voluntad de Cristo. A todos los que hagan esto, el Espíritu Santo les será dado sin medida. O sea, tenemos que vaciarnos del yo para poder consentir, sujetar todo pensamiento a la voluntad de Cristo. O sea, en el pensamiento nuestro, ¿qué debe estar? Santidad a Jehová. Es importante que recordemos esto, porque el próximo capítulo vamos a ver las estrategias de Satanás del mundo entero, cómo han diseñado dispositivos para poder llegar a la mente de las personas. Por eso es que tenemos que lograr sujetar todo pensamiento a la voluntad de Cristo, para que cuando venga el tiempo que quieran ver lo que hay en nuestra mente, puedan ellos encontrar solamente santidad a Jehová. Nada de rastros del pecado, porque eso va a poder ser registrado por medio del miedo. Por eso es que cuando nosotros tenemos miedo es porque hemos pecado, y eso es lo que sucedió con Adán y Eva. Y eso nos va a avergonzar ante el mundo y ante Dios. Por eso es el tiempo de hoy que renovemos nuestra mente completamente, para que no haya absolutamente ningún rastro del egoísmo, y por el contrario tengamos escrito santidad a Jehová. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. O sea que el misterio de todas las edades es que el Espíritu Santo pueda duplicar el carácter de Cristo, para que nosotros estemos completos en él, y para que se escriba santidad a Jehová enfrente nuestro. Entonces va a llegar el momento en que ya tiene que quedarse la santidad a Jehová en nuestra vida. Y es por eso que Ezequiel 36:24 nos habla y nos dice que rociaré sobre vosotros agua limpia, que serán limpiados de nuestras inmundicias. Si Dios le llama a usted, lo está llamando a un bautismo o un rebautismo, hágalo, porque es la obra del Espíritu Santo que quiere limpiarlo de todas sus inmundicias.
Una persona cristiana que no haya guardado el sábado y que esté abriéndose a la verdad del sábado, necesita rebautizarse porque ha cometido pecados al no haber entendido que había tenido necesidad de guardar el sábado. Por eso es necesario que usted reconsidere esto. Si el Señor lo llama a un rebautismo, es necesario que busque a alguien que lo bautice. Y nosotros hoy, el sábado pasado, hicimos la cena del Señor y por eso los que hemos sido bautizados, cada cena del Señor hacemos el acto del lavamiento de los pies como un acto de recibir perdón, porque así como nuestro Señor Jesús, ya habiendo los discípulos sido bautizados, les dijo, ustedes después de este acto vuelven a estar limpios. O sea que es por eso que es necesario que el pueblo de Dios mantenga la costumbre de la cena del Señor como el Señor dispone, como el Señor dice que se debe hacer, y dentro de esa ordenanza está el servicio de humildad, que es el lavamiento de los pies entre esposos o entre hermanos o entre hermanos de iglesia o entre hermanos de sangre. Por eso es necesario para este tiempo, hermanos, que estemos limpios de corazón, que podamos recibir la obra del Espíritu Santo, que podamos ser sellados para que en nuestra frente, para lo que venga, hermanos, esté escrito santidad a Jehová. Esta historia va a continuar y quiero en esta hora hacer una oración. Padre Celestial, bondadoso Señor, Creador del cielo y de la tierra, damos gracias porque me has permitido grabar de nuevo esta presentación para las personas que estén interesadas, que estén motivadas a prepararse, a capacitarse para tu pronta venida. Te suplico que bendigas a los hermanos que atendieron este tema presencialmente y te suplico, Padre Celestial, que bendigas a cada uno de los hermanos en Cristo que estén viendo esta presentación en diferentes partes de la tierra. Gracias por cada una de las personas que está suscribiéndose. Gracias por la oportunidad que tenemos todavía de poder llevar estos mensajes a diferentes partes del mundo. Te suplico que bendigas a sus familias. Sabes, bondadoso Señor, que hemos orado por el huracán Dorian. Hay personas de nuestro canal que están pidiendo oración por esto, Señor, porque este huracán está cerca a Florida. Te suplicamos que les bendigas, que los protejas, bendice a sus familias, bendice sus dificultades. Te suplico, Padre Santo, que bendigas a cada uno de los hermanos en sus lugares en donde están, que bendigas a cada una de sus familias y sus necesidades, que los ayudes a tomar decisiones. Te imploramos, Padre Celestial, que nos acompañes en la hora necesaria de la preparación, en la hora diaria de santificación, en la hora diaria de consagración, para que podamos recibir el sello. Queremos recibir ese sello, Padre Celestial, de santidad a Jehová en nuestras mentes, ese sello que diga pureza y santidad a Jehová, porque ya la bandera del paganismo está siendo puesta, ya la bandera negra de la compañía idólatra está preparada para destruir al pueblo de Dios y nosotros no estamos listos. Por eso suplicamos, Padre Celestial, que nos bendigas, que nos perdones, que nos prepares y nos facultes para recibir la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es la transformación completa de nuestro carácter a imagen y semejanza de Cristo, a la estatura y la plenitud de Cristo. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Amén.